Si te gusta que te narren cuentos, este espacio está creado para vos. Te sugiero que te prepares un café, un té o un mate y te dispongas a disfrutar de un buen momento. Estaré subiendo un video cada semana. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, así no te perdés de ninguno. Si te gusta, te pido que me lo hagas saber con un like. También deja tus comentarios, los estaré leyendo con agrado. Y además podés compartir el video. Que lo disfrutes. Nicolás Vidal siempre supo que perdería la vida por una mujer, pero no se imaginó que sería por Casilda, la esposa del juez Hidalgo. La conoció el día que ella llegó al pueblo para casarse, y esa joven le resultaba inconsistente. Él prefería otro tipo de mujeres, desfachatadas y morenas. Conociendo su destino, se cuidaba de las mujeres. No tenía contacto sentimental. Así secó su corazón para el amor y se limitaba a encuentros rápidos. Tan insignificante le pareció Casilda que no tomó precauciones con ella. Vidal, como otros habitantes del pueblo, pensaron que la novia no aguantaría el clima y que en poco tiempo la tendrían que vestir para su funeral. Si lograba sobrevivir al calor y al polvo que se introducía por la piel y se fijaba en el alma, no lo haría el mal humor y las manías de solterón de su marido. El juez Hidalgo la doblaba en edad y era conocido en toda la provincia por su terquedad y su carácter severo, capaz de castigar con igual firmeza el robo de una gallina que un homicidio. Vestía siempre de negro riguroso para que conocieran la dignidad de su cargo. Sin embargo, Casilda sobrevivió a 3 partos seguidos y además parecía contenta. Los domingos acudía con su esposo a la misa de 12 y nunca nadie la oyó más que un saludo tenue. Pero los cambios en el juez eran notables para todos. Por ejemplo, un día dejó en libertad a un muchacho que robó a su patrón con el argumento que durante 3 años le había pagado menos de lo justo. Las lenguas decían que el juez Hidalgo jugaba con sus hijos y se reía cuando estaban en casa. Nada de esto afectaba a Vidal, porque él estaba fuera de la ley. Había nacido hacía 30 años en una habitación del único prostíbulo del pueblo. Era hijo de Juana la Triste y padre desconocido. No tenía lugar en este mundo, y su madre había tratado de desarrancárselo del vientre con varias artimañas. Pero la criatura se empeñó en sobrevivir. Y cuando nació, la comadrona lo levantó para observarlo a la luz y exclamó: «Pobrecito, perderá la vida por una mujer». El chico había nacido con 4 tetillas, y eso era la señal. Antes de los 10 años, el niño tenía la cara marcada a cuchillo por las peleas. Y poco tiempo después vivía como un fugitivo. Ya a los 20 era el jefe de una banda de hombres desesperados. Cada vez que se cometía una fechoría en la región, salían los guardias a cazar a Nicolás Vidal para acallar las protestas de los ciudadanos. Pero después de dar unas vueltas por los cerros,
regresaban con las manos vacías. La verdad es que no deseaban encontrarlo, porque no podían luchar con él. Nadie se atrevía a enfrentarlo. En un par de ocasiones, el juez Hidalgo pidió al gobierno que le enviara tropas del ejército, pero después de algunas excursiones inútiles, los soldados se volvían a los cuarteles y los forajidos a sus andanzas. Solo una vez estuvo Nicolás Vidal a punto de caer en las trampas de la justicia, pero salvó su incapacidad para conmoverse. Cansado de ver las leyes atropelladas, el juez Hidalgo le preparó una trampa, usando como cebo a Juana la Triste, porque Vidal no tenía otros parientes, ni se le conocían amores. Sacó a la mujer del prostíbulo, la metió dentro de una jaula fabricada a medida y la colocó en el centro de la plaza de armas, sin más consuelo que un jarro de agua. Cuando se le termine el agua, empezará a gritar. Entonces aparecerá su hijo y yo estaré esperándolo con los soldados, dijo el juez. La noticia del castigo llegó a los oídos de Nicolás Vidal. Sus hombres lo vieron recibir la noticia en silencio, sin alterar el ritmo con que afilaba su navaja contra la cincha de cuero. Hacía muchos años que no tenía contacto con Juana la Triste y tampoco guardaba un buen recuerdo de su niñez. Pero esa no era una cuestión sentimental, sino un asunto de honor. Ningún hombre puede aguantar semejante ofensa, pensaron los bandidos, mientras alistaban armas y monturas. Pero el jefe no dio muestras de prisa. Llegó la noche y el único que durmió en el campamento fue Nicolás Vidal. Al mediodía, sus hombres no soportaron más la incertidumbre y fueron a preguntarle qué iba a hacer. Nada, dijo. ¿Y tu madre? Veremos quién tiene más cojones, el juez o yo, replicó. Al tercer día, Juana la Triste ya no clamaba piedad ni rogaba por agua, porque se le había secado la lengua. Yacía ovillada en el suelo de su jaula con los ojos perdidos y los labios hinchados, gimiendo como un animal. 4 guardias armados vigilaban a la prisionera para impedir que los vecinos le dieran de beber. Sus lamentos ocupaban todo el pueblo, moliendo los nervios de quien los escuchara. El juez no pudo evitar el desfile de gente por la plaza, compadeciendo a la anciana, ni logró detener la huelga solidaria de las prostitutas. El cura, encabezando un grupo de feligreses, se presentaron ante el juez a recordarle la caridad cristiana y suplicarle que liberara a esa pobre mujer inocente de aquella muerte de mártir. El juez se negó a oírlos, apostando a que Juana la Triste aguantaría un día más y su hijo caería en la trampa. Entonces, los notables del pueblo decidieron acudir a doña Casilda. Ella los recibió, los escuchó en silencio y los despidió sin dar ninguna explicación. Luego, vistió a sus hijos con las ropas de domingo y salió con ellos rumbo a la plaza. Llevaba una cesta con provisiones y una jarra con agua fresca para Juana la Triste. Los guardias cruzaron los rifles cuando quiso avanzar y la tomaron por los brazos para impedírselo. Los niños empezaron a gritar. El juez Hidalgo estaba en su despacho, frente a la plaza,
Era el único habitante del pueblo que no se había taponado las orejas con cera, porque permanecía atento a la emboscada, acechando el sonido de los caballos de Nicolás Vidal. Pero al oír a sus hijos, comprendió que había alcanzado el límite de su resistencia. Agotado, salió de su corte, atravesó la calle y se aproximó a su mujer. Tomó la cesta y la jarra de manos de doña Casilda, y él mismo abrió la jaula para socorrer a su prisionera. Se los dije, tiene menos cojones que yo, se rió Nicolás Vidal al enterarse de lo sucedido. Pero sus carcajadas se tornaron amargas al día siguiente, cuando le dieron la noticia de que Juana la Triste se había ahorcado en el burdel, porque no pudo resistir la vergüenza de que su único hijo la abandonara en una jaula en el centro de la plaza de armas. Al juez le llegó su hora, dijo Vidal. Su plan consistía en entrar en el pueblo por la noche, atrapar al magistrado por sorpresa, darle una muerte espectacular, colocarlo dentro de la maldita jaula para que al despertar todo el mundo pudiera ver sus restos humillados. Pero se enteró de que la familia Hidalgo había partido a un balneario de la costa para pasar el mal gusto de la derrota. La noticia que los perseguían para tomar venganza alcanzó al juez Hidalgo a mitad de la ruta, en una posada donde se habían detenido a descansar. Calculó que podría llegar al próximo pueblo y conseguir ayuda, así que le ordenó a su mujer subir al coche con los niños. Apretó a fondo el acelerador y se lanzó a la carrera. Extenuado por las noches de vela, la hostilidad de los vecinos, el bochorno sufrido y la tensión de esa carrera, el corazón del juez Hidalgo pegó un brinco y estalló sin ruido. El coche sin control salió del camino, dio algunos tumbos y se detuvo. Doña Casilda tardó unos minutos en darse cuenta de lo ocurrido y comprendió la necesidad de actuar de inmediato para salvar a los niños. Recorrió con la vista el sitio donde se hallaban y estuvo a punto de echarse a llorar de desconsuelo, porque en aquella desnuda extensión no había rastros de vida humana. En una segunda mirada, distinguió en una ladera la sombra de una gruta, y allá se echó a correr, llevando 2 criaturas en los brazos y la tercera prendida de sus faldas. 3 veces la escaló, cargando uno por uno a sus hijos hasta la cima. Revisó el interior de la cueva para asegurarse de que no fuera la guarida de algún animal. Acomodó a los niños al fondo y los besó sin una lágrima. Dentro de unas horas vendrán los guardias a buscarlos. Hasta entonces no salgan por ningún motivo, aunque me oigan gritar. ¿Entendieron? Los pequeños se encogieron aterrados y con una última mirada de adiós, la madre descendió del cerro. Llegó hasta el coche, bajó los párpados de su marido, se sacudió la ropa, se acomodó el peinado y se sentó a esperar. Rezó para que los hombres de Vidal fueran muchos, así les daría trabajo saciarse de ella y ganaría tiempo para sus hijos. No tuvo que aguardar largo rato. Pronto divisó polvo en el horizonte. Escuchó un galope y apretó los dientes.
Solo se trataba de un jinete que se detuvo a pocos metros de ella, con el arma en la mano. Tenía la cara marcada de cuchillo y así reconoció a Nicolás Vidal, quien había ido solo en persecución del juez Hidalgo, porque ese era un asunto privado que debían arreglar entre los dos. Ella comprendió que debía ser algo más difícil que morir lentamente. Vidal se dio cuenta que el juez se hallaba ya a salvo de cualquier castigo, pero allí estaba su mujer. Saltó del caballo y se le acercó. Ella no bajó los ojos ni se movió, y él se detuvo sorprendido, porque por primera vez alguien lo desafiaba sin el menor temor. Se midieron en silencio durante algunos segundos, calibrando cada uno las fuerzas del otro. Nicolás Vidal guardó el revólver y Casilda sonrió. La mujer del juez se ganó cada instante de las horas siguientes para brindar a aquel hombre el mayor deleite. Trabajó su cuerpo pulsando cada fibra del placer y puso en juego el refinamiento de su espíritu. Ambos entendieron que se jugaban la vida, y eso daba a su encuentro una terrible intensidad. Nicolás Vidal había huido del amor desde su nacimiento. No conocía la intimidad, la ternura, la risa secreta, la fiesta de los sentidos de los amantes. Cada minuto transcurrido acercaba el destacamento de guardias y con ellos el pelotón de fusilamiento, pero también lo acercaba a esa mujer prodigiosa, y por eso los entregó con gusto a cambio de los dones que ella le ofrecía. Casilda había estado casada con un viejo austero, ante quien nunca se mostró desnuda. Durante esa tarde no perdió de vista que su objetivo era ganar tiempo, pero en algún momento se abandonó, maravillada de su propia sensualidad, y sintió por ese hombre algo parecido a la gratitud. Por eso, cuando oyó el lejano ruido de las tropas, rogó que huyera y se ocultara en los cerros. Pero Nicolás Vidal prefirió envolverla en sus brazos para besarla por última vez, cumpliendo así la profecía que marcó su destino. La mujer del juez, de Isabel Allende.